¿Alguna vez te has preguntado si el hecho de vivir solo, como hombre sin esposa, es parte del plan de Dios o simplemente una consecuencia del mundo moderno? La Biblia nos ofrece una clave poderosa. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Estas palabras, pronunciadas por Dios al inicio de la creación, no solo hablan de compañía, sino también de propósito, diseño y misión compartida. Sin embargo, ¿significa esto que todo hombre está destinado al matrimonio? Hoy exploraremos el significado espiritual de la soledad masculina, revelando si puede ser parte de un llamado divino o si indica una desconexión del propósito de Dios. Te mostraremos cómo discernir si tu vida en solitario está alineada con la voluntad celestial, o si hay pasos que debes dar para avanzar hacia tu plenitud. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, la soledad ha sido una estación espiritual profunda, misteriosa y muchas veces malinterpretada. Cuando un hombre vive solo, sin esposa, la mayoría de las personas a su alrededor tiende a preguntarse qué ha salido mal. Algunos lo miran con lástima, otros con juicio y otros simplemente con confusión. Sin embargo, muy pocos se detienen a contemplar que esa soledad, en lugar de ser un error o una carencia, puede ser parte de un diseño divino. No todos los desiertos son castigos. Algunos son aulas de formación, donde Dios moldea lo que luego usará con poder. La Biblia está llena de hombres que pasaron por largos períodos de aislamiento antes de cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Y en ese aislamiento, en ese aparente vacío, ocurrió lo más importante. Dios trabajó en lo profundo de su ser. Porque para que un hombre sea verdaderamente útil en el reino, primero debe ser transformado desde adentro. Moisés, por ejemplo, fue criado en el palacio del faraón, rodeado de lujos, comodidades y prestigio. Pero Dios no lo llamó mientras estaba en Egipto. Fue en el desierto de Madián, solo, pastoreando ovejas durante 40 años, donde Dios le habló por medio de la zarza ardiente. 40 años de silencio, de anonimato, de aislamiento. ¿Y para qué? Para formar un carácter obediente, quebrantar el orgullo egipcio que aún vivía en su interior y enseñarle a escuchar una voz que no se grita, sino que se susurra. Éxodo 3 nos presenta ese momento clave, donde el aislamiento se convierte en encuentro y donde el silencio se transforma en llamado. Este patrón no es casual, es divino. Elías también conoció la soledad como herramienta de Dios. Después de profetizar una sequía, fue enviado al arroyo de Kerit, apartado de todos. Allí, Dios lo alimentó mediante cuervos. No había audiencia, no había aplausos, no había reconocimiento. Solo un profeta y su Dios. Y fue precisamente en ese lugar, en esa etapa de silencio, donde Elías aprendió a depender de Dios de una forma total, sin distracciones ni interferencias humanas. En 1 Reyes 17, 5, 6 leemos: Y Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y habitó junto al arroyo de Kerit, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Este pasaje no solo nos muestra un milagro, sino un principio. Antes de usar a un hombre para hablar a las multitudes, Dios lo lleva a escucharlo en soledad. Jesús mismo comenzó su ministerio público después de pasar 40 días solo en el desierto. Aunque era el Hijo de Dios, aunque no tenía pecado, necesitó ese tiempo de separación para confirmar su identidad, resistir la tentación y preparar su espíritu para la misión que lo aguardaba. Mateo 4:1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este versículo es clave. No fue el enemigo quien lo llevó al desierto, fue el Espíritu. Es decir, fue parte del plan de Dios. Y si Jesús, siendo perfecto, necesitó ese tiempo apartado, ¿cuánto más nosotros? Por eso,
Si hoy eres un hombre que vive solo, sin esposa, es esencial que no caigas en la trampa de creer que estás incompleto o que tu vida está en pausa. Hay momentos en los que Dios nos aparta no para castigarnos, sino para prepararnos. Hay estaciones donde el ruido de la vida debe cesar para que podamos escuchar con claridad la dirección divina. La soledad, cuando es vivida en obediencia y búsqueda, no es una maldición, es un altar. Muchos hombres no entienden esto y se desesperan. Buscan pareja como si fuera la solución a sus vacíos. Corren de una relación a otra, convencidos de que el amor humano sanará lo que solo Dios puede restaurar. Pero el corazón del hombre no encuentra su equilibrio cuando se une a alguien más, sino cuando se rinde completamente al Señor. Es en esa entrega total, en esa intimidad profunda con Dios, donde nace el verdadero propósito. El rey David escribió en el Salmo 27:4: «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida». ¿Por qué alguien como David, rodeado de poder, familia y soldados, anhelaba estar solo con Dios? Porque entendía que sin esa conexión, todo lo demás perdía sentido. Lo que muchos hombres no saben es que hay bendiciones que Dios no entrega hasta que nuestro corazón ha sido tratado. No porque Dios sea cruel, sino porque ama tanto que no quiere que el regalo termine destruyendo al receptor. Hay hombres que anhelan esposa, pero aún no han sido formados para ser esposos. Quieren ser líderes de familia, pero no han aprendido a ser siervos de Dios. La soledad no es el castigo por no tener pareja. Es el taller donde se forja el carácter de un futuro esposo, padre y guía espiritual. Romanos 5:3-4 declara: «Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». La prueba de la soledad, cuando es abrazada con fe, produce esperanza, porque revela que no estamos abandonados, sino moldeados. El enemigo ha hecho un trabajo muy eficaz en distorsionar el significado de la soledad. La ha hecho ver como un defecto, como un castigo, como un fracaso personal. Pero Dios tiene otra perspectiva. La soledad es el contexto ideal para tratar lo que no se ve, para sanar heridas que han sido ocultadas bajo capas de actividad, ruido y compañía superficial. Hay hombres que nunca se han detenido a mirar dentro de sí, porque siempre han estado acompañados de alguien más. Pero cuando llega la soledad, no hay más excusas. Es ahí donde Dios confronta, revela y transforma. Considera el ejemplo del apóstol Pablo. Aunque no sabemos con certeza si fue casado o no, lo que sí es evidente es que vivió gran parte de su ministerio en una entrega total a Dios, sin una compañera a su lado. En 1 Corintios 7:7-8, Pablo dice: «Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo». Pablo no promovía la soledad como un estado superior, sino como una oportunidad para una dedicación más plena a la obra de Dios. En su caso, el estar solo no fue una carencia, sino una ventaja para cumplir su llamado. Cuando entendemos esto, todo cambia. El hombre que vive solo, sin esposa, no debe verse como incompleto, sino como alguien que está en una etapa específica del plan de Dios. El problema no es estar solo. El problema es no saber por qué estás solo. Si tu soledad es el resultado de obedecer a Dios, entonces estás exactamente donde debes estar. Pero si tu soledad es fruto del orgullo, del temor o de decisiones cerradas, entonces es momento de buscar dirección. Y eso solo se logra en intimidad con el Señor. A lo largo de los años, he conocido a muchos hombres que estaban frustrados por no haber encontrado esposa.
se sentían pasados por alto, olvidados, incluso maldecidos. Pero cuando empezaron a ver su tiempo de soledad como una temporada divina, todo cambió. Comenzaron a invertir en su relación con Dios, a sanar heridas de la infancia, a aprender a manejar sus emociones, a trabajar en su propósito. Y con el tiempo, muchos de ellos encontraron compañeras que no solo les gustaban, sino que estaban alineadas con el llamado que Dios les había revelado en el secreto. Porque cuando un hombre se encuentra con Dios, encuentra también su verdadera identidad. Y cuando un hombre sabe quién es, no se une a cualquiera, sino a quien ha sido destinada por el cielo para caminar a su lado. Salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La salvación no viene del movimiento, sino del reposo en él. Y la fortaleza no nace de la actividad constante, sino de la quietud confiada que permite que Dios haga lo que tiene que hacer. La sociedad te dirá que necesitas una pareja para estar completo, pero la palabra de Dios te dice que necesitas a Cristo para estar lleno. No, busques afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Sores, corre a los brazos del Padre, porque solo Él puede mostrarte quién eres realmente. Y cuando eso suceda, estarás listo para recibir, si es su voluntad, a quien caminará a tu lado en propósito, no en necesidad. Así como Dios no entregó a Eva hasta que Adán estuvo completo en su identidad, en su tarea y en su comunión con el Creador, así tampoco entregará a una esposa a un hombre que aún no ha descubierto su diseño. En Génesis 2, 18, 22 vemos este principio. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, pero no entregó a Eva. De inmediato, primero puso a Adán a dormir, luego formó a la mujer y solo. Entonces la presentó. ¿Por qué ese orden? Porque Dios no entrega bendiciones mientras el hombre está despierto intentando controlar todo. Él entrega cuando encuentra un corazón rendido en reposo, listo para recibir. Tu soledad tiene un propósito. No, es tiempo perdido, es tiempo consagrado. Permite que Dios complete la obra que comenzó en ti. Él no falla, Él no improvisa. Si hoy estás solo, pero estás en sus manos, estás exactamente donde debes estar. No corras, no huyas, no trates de llenar el silencio con ruido. Quédate, escucha, ora, permite que Dios te hable, porque puede que este tiempo de soledad no sea el final, sino el comienzo de la mayor temporada de tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu soledad en propósito? Porque cuando lo haces, descubres que nunca estuviste realmente solo. Dios siempre ha estado ahí, esperando que estés listo para escuchar. Hay ocasiones en las que un hombre permanece solo, no porque así lo haya determinado Dios, sino porque ha decidido caminar fuera del diseño divino, aferrándose a su propio entendimiento y no a la voz del Creador. Es importante comprender que no toda soledad masculina es resultado de un proceso espiritual conducido por el Espíritu. A veces esa soledad es el eco de decisiones que se tomaron sin dirección, sin oración, sin discernimiento. El libro de Proverbios nos ofrece una advertencia clara. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Esto nos lleva a una verdad profunda. El hecho de estar solo puede, en ciertos casos, ser una consecuencia directa de haber ignorado el llamado de Dios o de haberse aferrado a una vida diseñada según la voluntad propia y no según el plan divino. Cuando un hombre decide vivir según sus propias reglas, sin someter su corazón a la guía del Señor, comienza a construir su vida sobre arena. Puede parecer que todo va bien durante un tiempo, pero eventualmente el vacío se manifiesta.
No se trata simplemente de la ausencia de una esposa, sino de la ausencia de propósito. Porque cuando un hombre camina fuera del diseño de Dios, no solo se pierde en lo emocional, sino también en lo espiritual. Génesis 2:18 nos recuerda que Dios fue quien dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esta declaración no fue producto del deseo del hombre, sino de la observación del Creador. Dios estableció la necesidad de una ayuda idónea desde el principio, no como una muleta emocional, sino como parte esencial del propósito del hombre. Por eso, cuando esa ayuda no está, es necesario preguntarse: ¿me falta porque aún no es el tiempo de Dios o porque yo mismo he cerrado la puerta? El corazón humano tiende a justificarse, a racionalizar las decisiones que ha tomado, incluso aquellas que lo alejan del plan de Dios. Muchos hombres dicen que prefieren estar solos, que están bien sin una esposa, que no necesitan a nadie. Pero detrás de esas palabras, a menudo se esconde el miedo, la amargura o el orgullo. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No es extraño que, cuando el hombre se deja guiar por sus emociones sin someterlas a la palabra, termine perdiéndose, incluso creyendo que avanza. Por eso es necesario hacer una pausa y evaluar si la soledad actual es el resultado de un entrenamiento divino o de una resistencia prolongada al llamado del cielo. Cuando Dios llama, lo hace con amor, pero también con claridad. El llamado no siempre es fácil de aceptar, porque implica renuncia, implica obediencia, implica someter la propia voluntad a la voluntad superior. Muchos hombres han recibido una dirección clara de Dios: sanar antes de unirse a alguien, dejar relaciones que no glorifican su nombre, esperar el tiempo correcto, prepararse en el carácter. Pero no todos obedecen. Algunos deciden ignorar esa voz y seguir sus propios impulsos. El resultado no es la paz, sino el desorden. Y donde hay desorden, no puede haber bendición. En 1 Samuel 15:23, el profeta le dice a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Este pasaje revela que resistirse al plan de Dios no es simplemente una mala decisión, es rebelión espiritual. Dios no entrega promesas a quienes viven en desobediencia persistente. Su fidelidad es incuestionable, pero su santidad también lo es. No es compatible la espera por una esposa según Dios con una vida construida fuera de su voluntad. Muchos hombres oran por una compañera, pero mantienen hábitos, pensamientos y caminos que desagradan a Dios. Quieren la bendición sin pasar por la transformación. Pero Dios no da lo que puede convertirse en un ídolo. No entrega una esposa a un corazón que aún no ha aprendido a ponerlo a Él en primer lugar. Mateo 6:33 lo declara con firmeza: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La obstinación en seguir un plan personal es uno de los mayores impedimentos para el cumplimiento del propósito matrimonial. A veces, el hombre se aferra a su idea de qué tipo de mujer quiere, de cuándo debe llegar, de cómo debe ser la relación, y en ese afán por controlar el resultado, se cierra a lo que Dios quiere entregar. Otras veces, el apego no está en el deseo de controlar el futuro, sino en la negativa a dejar el pasado. Hay quienes siguen atados a relaciones pasadas, heridas no sanadas, imágenes idealizadas que impiden ver con claridad lo nuevo que Dios quiere hacer. Isaías 43:18-19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva.
pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Finos, si el corazón sigue habitando en el ayer, nunca podrá recibir lo que Dios tiene preparado para el mañana. Otra razón por la cual muchos hombres viven solos es porque confunden independencia con autosuficiencia. Hay quienes creen que depender de alguien más es debilidad y prefieren una vida aislada antes que abrir su corazón y compartir su carga. Pero la autosuficiencia no es fuerza, es orgullo disfrazado. Dios creó al hombre con la capacidad de liderar, sí, pero también con la necesidad de compañía, de ayuda, de unidad. El diseño divino no fue la independencia absoluta, sino la interdependencia amorosa. Efesios 5:25 nos presenta un modelo claro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor es sacrificial, relacional, profundamente conectado. No se puede vivir este tipo de amor desde la soledad voluntaria o desde la autosuficiencia emocional. Para amar como Cristo, el hombre debe primero rendirse como Cristo. La voluntad de Dios no siempre se manifiesta en caminos cómodos o evidentes. A veces, lo que parece lógico para el hombre es lo contrario de lo que Dios ha dispuesto. Es necesario desarrollar sensibilidad espiritual para discernir cuándo el plan propio está tomando el lugar del plan divino. No basta con tener buenas intenciones, se necesita dirección del cielo. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una instrucción fundamental. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El reconocimiento de Dios en cada decisión es lo que abre la puerta a un camino correcto. El error no está en desear una esposa, sino en buscarla con el corazón equivocado o en tiempos que no han sido santificados. Dios tiene un orden. Su plan no se basa en impulsos humanos, sino en procesos eternos. Cuando el hombre se salta a ese orden, incluso con buenas intenciones, cosecha frustración. El libro de Ageo nos presenta una imagen clara de lo que ocurre cuando se antepone lo propio por encima de lo de Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Este vacío no es resultado de la mala suerte, sino de una vida construida en desobediencia. El hombre puede estar solo, no porque Dios lo haya apartado, sino porque se ha apartado a sí mismo. Volver al diseño divino es posible, pero requiere humildad. La rendición no es una emoción, es una decisión diaria de dejar de lado la voluntad propia y abrazar el camino del cielo. En Lucas 15, el hijo pródigo no fue restaurado hasta que volvió en sí y dijo: «Me levantaré e iré a mi padre». Lucas 15:18. Ese retorno fue el inicio de su restauración. De igual forma, el hombre que vive solo y ha identificado que esa soledad no es parte del propósito divino, sino consecuencia de su alejamiento, debe tomar la misma decisión: volver al Padre, reconocer su error, someter su vida nuevamente a la voluntad de Dios. Solo entonces podrá caminar hacia la restauración. Dios no llama al hombre a vivir en soledad como castigo, pero puede permitirla como resultado natural de decisiones tomadas fuera de su guía. El llamado hoy es a examinar el corazón con sinceridad, no desde la culpa, sino desde la verdad. El Espíritu Santo no acusa, convence, no condena, transforma. Pero esa transformación comienza con un acto de reconocimiento. En Salmos 69, 23, 24, David ora así: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta oración es la llave para salir de una soledad sin propósito
y entrar en una vida alineada con el diseño celestial. Muchos hombres han pasado años esperando una compañera sin haber primero esperado a Dios. Y cuando la espera se prolonga, el corazón se amarga, se enfría, se aleja. Pero Dios no quiere hombres amargados, quiere hombres maduros. No quiere corazones frustrados, quiere corazones rendidos. La espera por una esposa no debe convertirse en una obsesión ni en un motivo de queja. Debe convertirse en una oportunidad para corregir el rumbo, para entregar lo que aún no ha sido entregado, para permitir que Dios reconstruya desde las bases. Cuando un hombre deja de aferrarse a su plan y comienza a abrazar el plan de Dios, la soledad se transforma. Deja de ser un agujero oscuro y se convierte en un espacio sagrado. El problema nunca ha sido estar solo. El verdadero problema es estar fuera de propósito. Y todo propósito que ignora la voz de Dios está destinado al desgaste. Hoy ese patrón puede romperse. Hoy, el hombre que vive solo, sin esposa, puede elegir rendir su voluntad, dejar de aferrarse a sus propias ideas y permitir que Dios enderece sus pasos. Porque no hay mayor plenitud que caminar en el centro de la voluntad divina, aun si eso implica pasar por el fuego de la corrección. El fuego no consume al que se rinde, lo purifica, y después del fuego siempre viene la gloria. El deseo de formar una familia no es una idea humana, es un reflejo del corazón de Dios impreso en la creación misma. Desde el principio, el diseño divino contempló la unión entre el hombre y la mujer como parte fundamental del propósito humano. No fue Adán quien pidió una esposa, fue Dios quien vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esta verdad permanece vigente y se manifiesta en lo profundo del alma masculina, donde habita un anhelo que no puede ser saciado con logros personales, posesiones materiales o amistades superficiales. Ese anhelo responde a un diseño original que sigue vigente, pero también exige un nivel de preparación espiritual y emocional que muchos ignoran, porque el matrimonio, lejos de ser una recompensa, es una asignación que requiere madurez, obediencia y sanidad interior. Cuando un hombre vive solo, sin esposa, y ese deseo de formar una familia arde en su interior, lo primero que debe preguntarse no es ¿cuándo llegará?, sino ¿estoy listo para recibirla según el estándar de Dios? No es suficiente con desear tener una esposa. Ese deseo, aunque legítimo, puede ser mal canalizado si no está gobernado por un corazón sometido al Espíritu. A menudo, el problema no radica en el deseo, sino en la condición del corazón que lo alberga. La palabra de Dios declara en Salmos 37:4: «Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Este versículo no implica que Dios concede todos los deseos simplemente porque existen, sino que transforma nuestros anhelos cuando aprendemos a deleitarnos en Él. Cuando un hombre se deleita en Dios, sus prioridades cambian, su enfoque se purifica, y su deseo de formar una familia deja de ser una necesidad desesperada para convertirse en una extensión de su propósito eterno. Muchos hombres oran por una esposa sin antes haber pasado por el proceso de sanidad que Dios exige antes de entregar lo que considera sagrado. La institución del matrimonio no es una estructura social, es una expresión del pacto divino entre Cristo y su Iglesia. Efesios 5:25 lo revela con claridad. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar con ese nivel de entrega requiere un corazón limpio, fortalecido y alineado con la voluntad de Dios. Un corazón contaminado por heridas del pasado, por patrones emocionales desordenados o por una visión distorsionada del amor, no puede sostener el peso de ese llamado. Por eso, antes de que Dios entregue una esposa, trabaja con el hombre, lo forma, lo quebranta, lo reconstruye, porque no quiere una unión que destruya,
sino una que refleje su gloria. Hay quienes viven solos, orando cada día por una pareja, sin comprender que la espera no es un castigo, sino una invitación al proceso. Un proceso que implica revisar las raíces del corazón, identificar creencias erróneas, enfrentar traumas no resueltos y someter la propia voluntad al plan de Dios. Es común encontrar hombres que desean ser cabeza de hogar, pero que no han aprendido a ser siervos del Señor. Quieren liderar, pero no han aprendido a rendirse. Quieren proteger, pero aún no han sanado sus propias heridas. Quieren edificar, pero aún no han sido cimentados sobre la roca. Jesús dijo en Lucas 6:48, «Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca». Ese tipo de edificación no se logra en la superficie. Requiere profundidad, constancia y obediencia. En el mundo espiritual, recibir una esposa es una encomienda. Es ser llamado a reflejar el amor incondicional, la paciencia, la justicia y la fidelidad de Cristo. Por eso, Dios no entrega esa responsabilidad a quien no está preparado para cargarla. No porque sea un Dios exigente, sino porque es un Padre que protege tanto al que entrega como al que recibe. Si un hombre no ha aprendido a gobernar sus emociones, no podrá cuidar el corazón de una mujer. Si no ha sido fiel en lo poco, no podrá ser confiable en lo mucho. Si no ha aprendido a amar a Dios por encima de todo, terminará idolatrando a su esposa o exigiendo de ella lo que solo Dios puede dar. Si este mensaje habló a tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que puede transformar tu vida. Déjanos un comentario contando cómo la oración ha impactado tu camino espiritual. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar una palabra de esperanza. Hoy juntos sigamos llevando luz a quienes más lo necesitan. Dios te bendiga.